Sembrando semillas de fe. Que la paz de Cristo, el Señor, habite en sus corazones. Vamos a analizar la importancia de la palabra de Dios en la vida de los cristianos. Estudiaremos el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 4, donde vamos a encontrarnos un apóstol que obedece a la palabra del Señor y entonces disfruta un gran milagro. Escuchemos. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Pongan cuidado ustedes. Jesús está hablando con un pescador, Simón Pedro. Simón Pedro ha pescado toda la noche, no ha sacado nada, y Jesús le viene a invitar a tirar las redes, a llevar las barcas adentro para pescar. Y Pedro tiene la experiencia de pescador y sabe que no hay nada. Y si no hay nada, ¿para qué va a tirar las redes? Pero Jesús le dice: tire las redes. Vamos a ver qué pasa. Siga. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Entonces el apóstol está seguro que no hay nada, no va a sacar nada. Humanamente es imposible. Siga. Pero si tú lo dices... He ahí la fe. La fe viene de la palabra del Señor. Pero si tú lo dices, eso es fe. Eso es lo que Dios nos invita a que nosotros hagamos. Que nosotros dobleguemos nuestra razón, nuestros caprichos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y le demos paso a la palabra de Dios. Yo pienso así, yo pienso de esta manera, yo actuaría de esta manera. Pero si tú lo dices, entonces a mí no me importa actuar de otra manera, porque yo creo en la palabra de Dios. Esa es la actitud que debe tener todo cristiano ante la palabra de Dios. Yo me hago la pregunta: ¿esa es tu actitud y mi actitud ante la palabra de Dios? Si es así, veremos milagros. Ahorita continuamos para que vean ustedes el milagro que San Pedro pudo gustar, pero porque creyó en la palabra de Dios. Y además, cuando uno cree en la palabra de Dios, nace, crece y se fortalece la fe. Nosotros necesitamos mucha fe. El mundo está sin fe. ¿Por qué? Porque no cree en la palabra de Dios. Siga, a ver qué le pasó a Pedro. Echaré las redes. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Entonces, Pedro confía en la palabra del Señor. Yo no lo quiero hacer. Pero si tú lo dices, en tu nombre, echaré las redes. Por tu palabra, echaré las redes. Siga. Así lo hicieron. Y pescaron tal cantidad de peces. Mire, dice la Biblia que no solamente basta decirle al Señor, sí. No. Hay que hacerlo. No quedarse en puras palabras. Está bien, Señor, yo lo voy a hacer, pero hasta ahí. No. Dice la Biblia, así lo hicieron. En castellano significa que aquel que haga lo que dice la palabra de Dios y no se limite simplemente a escucharla y no se limite simplemente a decir, bueno, voy a llevar la cuerda a lo que dice la palabra de Dios, pero acepto, pero no lo hago. No, la Biblia dice, así lo hicieron. Y cuando así lo hicieron, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que las redes casi se rompían. Sacaron tantos peces que las redes casi se rompían. Siga. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniera a ayudarles. ¿Se dan cuenta? El milagro fue tan grande, la cantidad de peces fue tal que ellos no podían. Necesitaron entonces pedir auxilio a otras personas para que le ayudaran. Esto significa que en abundancia habrá milagros, dicha, felicidad en su vida si ustedes y yo, sin poner peros a la palabra de Dios, doblegamos nuestra razón, nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar, toda nuestra voluntad y le damos paso a lo que dice la palabra de Dios. Ahí seremos capaces de sacar las redes llenas de lo que necesitamos. Ahí será entonces nuestra vida completamente satisfecha de lo que necesita para ser feliz.
para vivir, simbolizado en los peces. Y no solo eso, sino que muchos compartirán nuestra alegría y muchos se llenarán también de la fe que ustedes y yo hemos tenido. Siga. Vinieron y llenaron tanto las 2 barcas que por poco se hundían. Llenaron las barcas que casi se hundían. Estaban completamente llenas. ¿Pero cómo? Si no había peces. Ahí está el resultado de la fe en la palabra de Dios. Por eso Dios es Dios, porque para Él nada es imposible. Donde nuestra mente no alcanza a llegar, donde nuestras fuerzas se acaban, ahí está Dios. Por eso se le llama a Dios el Dios de lo imposible, que todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. Nosotros debemos creer en eso. Y creyendo en su palabra, entonces sacaremos tal cantidad de peces que la barca casi se hunde. Siga. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús, diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Entonces San Pedro se da cuenta que él es un pecador porque está dudando. Él en un momento como que, Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer si no hay nada? Entonces se dio cuenta que era un pecador por haber dudado en ese instante. Y además, porque él no tenía el poder que tenía Jesús. Pero él allí comprende, escuchando la palabra de Jesús, comprende que él es miserable, pero que el que está al lado de él es un santo, es poderoso, es Dios. Esto es lo importante cuando usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios. Si sabemos que la palabra de Dios viene del Todopoderoso, que el que lo promete es el Todopoderoso, que el que lo ha dicho, que el que lo pide, que el que lo exige es el Todopoderoso, pues a nosotros no nos queda otra sino reconocernos pequeñitos, reconocernos miserables y cumplir lo que manda el Señor. Siga. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. ¡Ay, qué bonito, qué maravilloso! Tan maravilloso que no se encuentra palabra. ¿Usted quiere quedarse impactado del poder de Dios? ¿De las maravillas de Dios? Comienza a creer en la palabra de Dios. Comienza. Quedará como los apóstoles, impactados, maravillados. ¿Y por qué nosotros no nos impactamos? Porque no creemos en la palabra de Dios. ¿Por qué no nos maravillamos? ¿Por qué no vemos maravillas, milagros en la vida? Por no creer en la palabra de Dios. Hagámonos un reto nosotros mismos. Comencemos a creer de ahora en adelante en la palabra de Dios. Siga. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Todos estaban impactados. Siga. Compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: Ponga cuidado lo que Jesús dijo a Simón. Ponga cuidado. No temas. En adelante serás pescador de hombres. No temas, en adelante serás pescador de hombres. ¿Cómo lo va a enviar a pescar hombres? A través de la fe en la palabra de Dios. Cuando usted y yo creemos en la palabra de Dios, no solamente vamos a ver milagros, sino podemos pescar más gente para Dios. Podemos pescar gente que se anime a creer en el Señor. Porque el mundo de hoy no nos deja creer en la palabra de Dios. Y el mundo de hoy necesita testigos de fe. Testigos de creer en la palabra de Dios. Testimonio. El mundo de hoy necesita cristianos que no solamente digan: yo creo en Dios pero no leo la palabra, yo creo en Dios pero no hago caso a la palabra de Dios, yo creo en Dios pero hago lo que a mí me viene en gana. Eso no es lo que Dios quiere. El verdadero apóstol de Cristo, el que se vuelve pescador de hombres, es el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y cuando se cumple la palabra de Dios, entonces se arrastra más gente a seguir a Dios. Dios nos llama a ser pescadores de hombres. En castellano, nos llama a vivir la palabra de Dios, a ponerla en práctica, a creer en Él, para que muchos se animen a seguir a Jesús cuando vea las maravillas que Él hace en nuestra vida, cuando vea cómo Él llena nuestras barcas, la barca de la vida, la llena completamente de dicha, de felicidad, de todo lo que necesitamos para vivir.
Anotémonos ahí. Comencemos a caminar cumpliendo la palabra de Dios.